Amén, Padre, lo tenga, por favor, libro de Josué, capítulo 3. Es donde vamos a estar meditando en la palabra del Señor esta mañana. Josué, capítulo 3, versículo 5, es donde vamos a leer. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Que la palabra, Señor, pueda cumplir el propósito que ha sido declarado en el reino. Que la semilla, Señor, esta mañana pueda caer en buena tierra y pueda ser de bendición a cada uno de tus hijos. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, todo aquello que es contrario a tu deseo y contrario a tu voluntad pueda ser sujetado ahora en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, y pueda descender tu presencia, Señor, con toda libertad, con toda llenura, con toda bendición en Cristo Jesús. Señor Dios de los eternos, Señor Dios de los ejércitos, sea manifiesto tu nombre y seas exaltado tú. Dios de toda eternidad, Dios de todo milagro, Dios de todo prodigio, sea enaltecido tu nombre, ahora y siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Puede tomar su asiento, hermano. Muchas gracias. Todos tenemos momentos especiales en la presencia de Dios. Y todos tenemos guerras y todos tenemos luchas. Y todos tenemos momentos en donde sentimos que las fuerzas pueden flaquear o donde las fuerzas van a disminuir. Pero déjeme decirle algo: Dios quiere que usted y yo siempre estemos de pie, porque la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. La Biblia dice que ni la espada, ni lo alto, ni profundo, y ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. El problema es que muchas veces nosotros sabemos que somos soldados, pero hay cosas que nos hacen retroceder como soldados, y sabemos que somos soldados y que dentro de la milicia del Señor hay sufrimientos, pero hay heridas que no las podemos borrar y no las podemos perdonar. Y déjeme decirle algo: la Biblia dice, Jesús dijo en el libro de Mateo, en el capítulo 6, cuando está hablando de la oración modelo, Él dice que nosotros debemos de perdonar para que nuestro Padre Celestial también perdone nuestras faltas. Entonces tenemos algunas necesidades que necesitamos cubrir, pero una de esas áreas que necesitamos cubrir se llama santidad. ¿Me está escuchando bien? Santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia dice que para poder ser levantados cuando Cristo venga por su iglesia, se necesita una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Entonces necesitamos santidad. Pero déjeme darle una buena noticia también. Para poder entrar en la guerra espiritual y poder batallar contra los adversarios, porque la Biblia dice que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes angelicales de maldad que se mueven a regiones celestes. Usted y yo necesitamos santidad. No puede entrar a la guerra espiritual, no puede entrar a la batalla espiritual, no puede entrar a la lucha espiritual si usted no ha santificado su vida. La Biblia dice que antes de que el pueblo de Israel entrara a conquistar, la Biblia dice que Dios le dijo a Josué: tienen que santificarse. Si usted quiere alcanzar algo, si usted quiere alcanzar alguna meta, si usted quiere alcanzar alguna visión, si usted quiere alcanzar algún logro, si usted quiere alcanzar algún propósito de vida, o si quiere alcanzar alguna bendición en Cristo Jesús, se necesita santidad. Dígale que tiene la paz: necesita santidad. Necesitamos santidad. Ay, hermano, yo ya soy santo. Usted y yo necesitamos santidad. ¿Me está escuchando bien lo que le estoy diciendo? Todos necesitamos santidad. Oiga bien esto: ninguno es perfecto, y por cuanto ninguno es perfecto, todos necesitamos santificarnos, todos necesitamos ser lavados, todos necesitamos ser limpios, todos necesitamos confesar nuestras faltas al Señor. La Biblia dice en 1 de Juan: si alguno dice que no tiene pecado, le hace a él mentiroso y la verdad no está
está en él. Así que si usted dice yo no tengo pecado, usted es un mentiroso y la verdad de Cristo no está en su vida, porque la Biblia dice que todos nosotros fallamos. Y porque fallamos necesitamos santidad. ¿Me está escuchando? Necesitamos santidad. ¿Quiere ver un milagro de Dios? Necesita santidad. ¿Quiere ver sanidad en su vida? Necesita santidad. ¿Quiere ver que las cosas marchen bien en el país? Usted como iglesia, nosotros como iglesia, necesitamos santidad. Oiga bien esto, y perdón, ¿cómo lo voy a decir? No estoy hablando en mal de ningún profeta, de ninguna persona, no. Pero pueden haber muchos actos proféticos en El Salvador. Pero si la iglesia no se santifica, nuestra nación no cambia. ¿Me está escuchando lo que le estoy diciendo? Podemos salir y orar por muchos lugares, podemos salir y orar por muchas colonias, pero si la iglesia no vive en santidad, el diablo sabe que la iglesia no tiene el dominio y no tiene la autoridad, porque les falta un principio del reino, y ese principio se llama santidad. Jesús dijo: sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, todo acto me lleva a un medio, y ese medio es Cristo, y para poder lograr ese medio en Cristo tengo que santificarme en Cristo. Entonces hay diferentes maneras para poder santificarse. Una de ellas es la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Otra manera de ellas es la palabra de Dios. Jesús dijo: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero otra área donde nos santificamos es en la presencia del Espíritu Santo a través de la oración. Y aquí tenemos problemas muchos creyentes, porque muchos creyentes no oramos. Nos gusta dormir, nos gusta comer y nos gusta trabajar, porque al final de la quincena o al final de la veintena o al final del mes recibimos un pago, pero no nos gusta orar. Entonces, ¿cómo quiere que Dios sobre un milagro si no te gusta orar? Hoy en la mañana, a las 8 de la mañana, estuvimos orando por las colonias. Se recuerda que estuvimos anunciando que en la colonia que estuvieron problemas, que viniera la gente que viviera en esa colonia, los creyentes que vivieran en esa colonia, íbamos a estar orando. Entonces vinieron, no voy a mencionar qué colonias, vinieron de tales y tales colonias. Es porque quieren ver un cambio en la colonia. Y los demás, bueno, síganse acomodando, síganse acomodando. ¿Por qué digo síganse acomodando? Porque o usted se acomoda o incomoda al diablo, pero dos cosas van a pasar. Si usted se acomoda, el diablo se enseñorea, el diablo ejerce dominio, el diablo ejerce propiedad. Los espíritus de violencia y de muerte se mueven a capa y espada por donde ellos quieren. Y aunque el creyente diga: de repente en el nombre del Señor, el diablo no obedece. ¿Sabe por qué? Porque le han sido entregados territorios. Pero necesitamos a un David que se levante. Necesitamos en El Salvador muchos David que se levanten para poder derrotar a estos principados, a estos Goliat, para poder destruirlos y para poder levantar el establecimiento del reino de Dios a través del Evangelio, que es la palabra de Cristo. Entonces, quiero que vea tres principios, por favor. Vaya de nuevo la palabra. Versículo 5, allí es donde comenzamos a leer. Josué capítulo 3, versículo 5. Y Josué dijo: ¿a quién le dijo? Al pueblo: santificaos. Quiero detenerme ahí. Primer principio: el pueblo debe de ¿qué? Santificarse. No hablamos de los músicos, no hablamos de los líderes, no hablamos de los pastores, no hablamos de los ministerios. Todo el pueblo debemos de santificarnos. ¿Me está escuchando lo que le dije? Dije, no hablamos de pastores, no hablamos de los músicos, no hablamos de la alabanza. No, estamos hablando de todo el pueblo. ¿Y quién es el pueblo? El pueblo lo somos todos. Los que predicamos, los que no predicamos, los que nos sentamos, los que no nos sentamos. El pueblo somos cada uno de nosotros. Y como pueblo debemos de santificarnos. ¿Qué significa santidad? Significa separarse y apartarse para Dios. Entonces debo de cambiar mi forma de pensar. Debo de cambiar mi forma de ver las cosas. Debo de cambiar mi forma de hablar. Debo de cambiar mi forma de oír las cosas. Pero aquí viene otra parte que muchas veces descuidamos. Debo de cambiar mi forma de sentir. Porque hay veces que veo que todo lo que hacen es en contra mía. Ay, el hermano no me dio la mano y está en contra mía. A saber qué le pasa, a saber qué le hice. Mire, deje de acusarse y mande a ese espíritu de condenación al mismo infierno. Pero no se deje empoderar por nada que le vaya a dañar y destruir su vida. ¿Por qué le menciono esto? Porque mi Biblia dice en Romanos 8:1: ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que estamos en Cristo. Entonces, ¿por qué se condena usted?
La mujer que tenía culpa, la mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio, Jesús le dijo: ¿dónde están los que te condenan? ¿Y qué le dijo ella? Señor, todos se han ido. Y Jesús le dijo: tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, si el perdón de Dios ha sido suelto, ha sido desatado para su vida, ¿por qué va a permitir que el enemigo siga humillando y avergonzando su vida? ¿Por qué? Si no hay santidad, entonces el enemigo sabe que hay inmundicia en el corazón. Si no hay santidad, es porque no hemos llegado a los pies de Cristo y no hemos confesado nuestra falta delante de Él. Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Iglesia de Dios, necesitamos santidad. No nos podemos mover si no hay santidad. Los enemigos no van a retroceder si no hay santidad. Necesitamos santificarnos. Josué le dijo al pueblo: santificaos. Pero voy al segundo paso. Cuando usted se santifica, algo va a suceder. Dígale que tiene para santificarte, porque algo va a pasar. ¿Qué fue lo que pasó? Dice la Biblia, Josué le dijo: santificaos. ¿Por qué? Porque Jehová hará mañana, ¿y qué? Maravillas entre vosotros. Ok, entonces, si yo me santifico, Dios va a obrar mañana sanidades. Si yo me santifico, Dios va a obrar mañana milagros. Si yo me santifico, Dios va a obrar mañana señales. Si yo me santifico, Dios va a traer libertad en el área donde estoy orando. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu del Señor, dice la Biblia, allí hay libertad. Y si el Espíritu de Dios está en mi vida tiene libertad, mi cuerpo tiene libertad, mi alma tiene libertad, mi espíritu tiene libertad, y por el cual podemos llegar a la presencia del Padre y poder adorarle. ¿Por qué? Porque tenemos libertad. Dios quiere hacer mañana maravillas, pero el mañana depende de la decisión suya hoy. Y no tanto de la decisión suya hoy, sino también de su sometimiento el día de hoy. Porque muchos podemos decir: sí, Señor, tú me estás hablando, yo me voy a santificar hoy, pero no va a salir de la iglesia. Seguimos en la santidad. No va a salir de la iglesia y tenemos los problemas. Nos mantenemos en la santidad. No va a salir de la iglesia y llegar a la colonia, llegar a la casa, y se dan las situaciones a veces de desobediencia de los hijos. Mantenemos la santidad. Vamos manejando y se nos cruza otro carro, mantenemos la santidad. Pues sacamos a la cabeza para decir un par de cosas. Usted no es creyente en la iglesia, usted es creyente afuera de la iglesia. Porque adentro de la iglesia todos se viven pensando, llenos de fe, llenos de amor. Mire si esa sonrisa dice mucho de ustedes. Pero cuando estamos fuera de la iglesia, ¿quiénes somos, hermano? Porque en la iglesia tenemos la apariencia de piedad, pero fuera de la iglesia, como que la apariencia de piedad se quedó en la puerta y nos convertimos en otra cosa. Nuestro vocabulario volvió a cambiar. Ese de amén, santo, aleluya, alabado sea Dios, se nos quitó y comenzamos con otras palabras. Desde la más chiquita hasta la más grande. Pero si yo quiero ver maravillas, debo de santificarme. Y si yo me santifico, Dios dice: mañana haré maravillas contigo. Pero hay un principio también. Y voy al tercer principio. Dice el versículo 6. Y salió Josué. ¿A quiénes? A los sacerdotes. Y le dijo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Quiero detenerme aquí. Principio número 3. El sacerdote tiene que tener la presencia de Dios.
Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí son sacerdotes en sus casas? El sacerdote tiene que tener la presencia de Dios. Y la Biblia dice en el libro de Mateo que no se le puede decir a nuestro hermano necio. ¿Me está escuchando lo que le estoy diciendo? Es que este niño tan necio que es. La Biblia dice: no llames necio a tu hermano. ¿Verdad que sí dice? El sacerdote tiene la presencia de Dios. Pero oigan bien esto, también tiene la palabra de Dios. El sacerdote tiene la revelación de Dios. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Ya le voy a prestar el micrófono a alguien para que me lo explique. ¿Qué dice que tiene el sacerdote? El sacerdote tiene la presencia, tiene la palabra y tiene ¿qué? La revelación de Dios. Quiero hablarle de estas tres cosas ahorita, porque la Biblia dice que usted y yo somos un pueblo santo, un linaje escogido por Dios. Y la Biblia dice que usted y yo somos real sacerdocio. La Biblia dice que usted y yo somos sacerdotes de Dios. Y si somos sacerdotes de Dios, usted tiene que tener, ¿qué decíamos? Primero, la presencia de Dios. El arca en las manos de los sacerdotes significaba la presencia de Dios. El arca significaba la promesa de Dios. El arca significaba que Dios estaba con ellos. Si usted es un sacerdote de Dios, usted tiene que estar seguro que Dios está con usted, que Dios camina con usted, que Dios pelea la batalla por usted y que usted está seguro en Dios. Debemos entonces tomar nuestra posición, porque el diablo no quiere que usted y yo ocupemos la posición que Dios nos ha dado. Y la posición que Dios nos ha dado es que somos pueblo de Dios, es que somos reyes de Dios, es que somos sacerdotes de Dios y es que somos embajadores de Dios. Y oigan bien esto, al diablo le ofende que usted ocupe los lugares que Dios le ha dado. Porque cuando usted ocupa los lugares que Dios le ha dado, Él inmediatamente está declarado en derrota. Los demonios están declarados en derrota, porque Dios le dio la victoria a la iglesia. La Biblia dice que el Hades y el infierno no prevalecerán contra la iglesia, porque la iglesia está fundada en Cristo Jesús. Entonces, el sacerdote tiene la presencia de Dios. Y donde Él va, está la presencia de Dios. Donde Él camina, está la presencia de Dios. Donde Él se para, está la presencia de Dios. Cuando Él habla, allí está la presencia de Dios. Entonces el sacerdote de Dios tiene que saber que debe de ser cuidadoso con lo que Él habla. Amén. Debemos de ser cuidadosos. Así que quítese esa palabra de yo no tengo pelo en la lengua para decir las cosas. El sacerdote de Dios tiene que ser prudente. El sacerdote de Dios tiene que saber cuándo hablar y cuándo callar. El sacerdote de Dios tiene que saber cuándo reprender, cuándo exhortar, cuándo consolar y cuándo aconsejar. El sacerdote de Dios tiene que saberlo. ¿Está pecando? Yo le voy a decir que va camino al infierno. ¿Acaso es usted Dios para mandarlo al infierno? ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Si yo sé que Apocalipsis dice que tales y tales y tales y tales personas no van al cielo porque practican pecado, esa es una verdad. Pero el único que puede juzgar a las personas es Dios. ¿Me está escuchando? Yo le puedo decir a usted, mire, en la posición, en el camino que lleva, ese camino hacia el infierno. Le estoy diciendo que se está conduciendo hacia el infierno, no lo estoy condenando. Porque al final la Biblia dice que estaremos los grandes y los pequeños, estaremos en la presencia de Dios y los libros serán abiertos y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado, ¿dónde dice la palabra? Al lago de fuego. Pero mandar al infierno no es mi trabajo, ese es trabajo de Dios. ¿Me está comprendiendo? Así que no me anden mandando a medio mundo al infierno, ese no es su trabajo. Su trabajo es predicar el reino. Su palabra su trabajo es predicar la palabra del Evangelio de Cristo. Su mensaje tiene que ser de Cristo, así que no tiene que mandar a nadie al infierno. ¿Me está comprendiendo?
Pero usted no sabe en qué momento Dios le concederá la última oportunidad a la persona. Yo he visto gente que a punto de morir, Dios le da la última oportunidad y se arrepiente y se va hacia él. Yo lo he visto. Y hermano, pero si fue un gran malo, cree que se fue al cielo. Ese no es el problema mío, ese es el problema de Dios. Él sabe a dónde lo va a mandar. Mi trabajo, mi misión es hablar la palabra. Es presentar a Cristo. Es presentar al Cristo que murió, pero también al Cristo que fue crucificado. Mi trabajo es presentar al Cristo que resucitó de entre los muertos. Mi trabajo es hablar del reino de los cielos. Mi trabajo y obligación es hablar la bendita palabra de Dios. Mi trabajo no es otro. Y ese trabajo también se le encomendó a usted. Porque su Biblia dice, ir por todo el mundo y predicar. ¿El qué tenemos que predicar? Ok, mi iglesia, es que mi iglesia es la mejor. No, no dice eso la Biblia. La Biblia dice que usted va a predicar el qué? El evangelio. Usted va a predicar el qué? El evangelio. ¿El qué va a predicar la iglesia? El evangelio, no rótulos. Porque cuando estemos en el reino, nos va a decir el Señor, los del tabernáculo misionero de fe, aquí. Los del príncipe de paz, aquí. Los de la centroamericana, por aquí. No. En el reino de los cielos no hay divisiones. En el reino de los cielos no hay rótulos, hermanos, denominaciones. No lo hay. En el reino de los cielos hay hijos de Dios. ¿Cuántos aquí somos hijos de Dios? Digo esto por algunos hermanos de aquí de la iglesia que a veces andan peleando rótulos. Yo sé que no hay ninguno aquí, ¿verdad? Pero a veces andamos peleando rótulos. Quítese eso de la cabeza. El rótulo que usted tiene que tener aquí en su frente. Por eso es que Dios nos dio una frente grande a algunos, ¿verdad? Así a toda, ¿verdad? Tiene que decir santidad a Jehová. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Esa es la mitra, la que tenía el sacerdote. Tiene que decir santidad a Jehová. Entonces, ¿por qué me está peleando yo? Y es que yo soy de aquel, así como andaban aquellos, ¿verdad? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. ¿Por qué voy a estar peleando eso? Mejor hable de Cristo, aproveche el tiempo. Entonces, usted tiene la presencia de Dios, lleva la presencia de Dios. Y como lleva la presencia de Dios, oiga bien esto, usted tiene que hablar palabra de Dios. ¿En qué se nota el que tiene presencia y el que no tiene presencia? Simple y sencillamente, el que tiene presencia de Dios, habla palabra de Dios. Y el que no tiene presencia de Dios, qué difícil está la vida, ¿verdad? Pues déjeme darle una mala noticia y se va a poner peor. Porque mientras el hombre no se humille, las cosas no cambian. Segundo de Crónicas 7:14, usted se lo puede de memoria. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, dice la palabra, entonces dice el Señor, sanaré su tierra, perdonaré sus pecados. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya humillación. Mientras el hombre no se humille, mientras esta nación del Salvador o mientras las naciones de Centroamérica no se humillen, las cosas no cambian. ¿Me está escuchando? Las cosas no cambian. Entonces el que tiene presencia de Dios va a hablar, el que decíamos, palabra de Dios. Ay, es que hoy no hay nada aquí en la casa. Pero el que tiene presencia de Dios no dice no tengo nada, dice mi Dios suplirá todo lo que nos hace falta, conforme a sus riquezas en gloria. El que tiene presencia de Dios dice, Padre, tu palabra dice que yo te pida y tú me vas a dar. Tu palabra dice que yo busque y te voy a encontrar. Tu palabra dice que yo llame y las puertas se me van a abrir. Yo hago lo que dice tu palabra. Hace poco estábamos orando y le decía al Señor, porque cuando vi que no había ninguna reacción, cuando vi que no había nada que pudiera verdaderamente manifestar que Dios estaba moviéndose allí, yo le dije al Señor, Señor, ahora dejo de clamar por esto, pero comienzo a decirte lo que dice tu palabra, y tu palabra dice, hasta ahora nada habéis pedido, pedid para que vuestro gozo se cumpla. Entonces yo le dije, Señor, yo te pido que obres un milagro en esto, para que mi gozo se cumpla. Mire, hermano, yo lo dije esperando un sacudón de Dios en mi vida,
una reprensión del Espíritu por lo que estaba diciendo, pero inmediatamente el Espíritu de Dios se movió en la vida de la persona que tenía la necesidad, porque no era yo la que tenía necesidad, sino que era otra persona. El Espíritu de Dios se movió allí y la persona se restableció. ¿Por qué le menciono esto? Porque cuando usted tiene presencia de Dios, usted habla, ¿qué le dije? Palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos dejado de hablar palabra de Dios? ¿Cuántas veces hemos dejado de declarar lo que Dios ha hecho en nosotros? David dijo, y usted muchas veces tenemos esa misma expresión cuando hay un tiempo de testimonios. Ay, hermano, hay mucho que contar. Pero de lo mucho que tiene que contar, que muchas veces todito se me olvidó. No sé si es de nervio porque pasó al frente. Pero si tiene mucho que contar, ¿por qué no cuenta lo mejor que Dios ha hecho en su vida hoy? Porque todos los días, dice la Biblia, la misericordia de Dios es nueva. ¿Verdad que así dice? Todos los días la misericordia de Dios es nueva. Mi hermano, el milagro más grande que Dios ha hecho el día de hoy en nuestras vidas es que nos ha dejado vivir este día. Usted se levantó tranquilo, algunos levantaron enojando, pero usted se levantó tranquilo, usted se levantó con ánimo, aunque algunos se levantaron con pereza. Ay, Señor, hay que ir a la iglesia de nuevo. Pero cuando usted se levanta con esos ánimos, usted está demostrando acción de gracia por lo que Dios hace en usted. Y más cuando es ir a la casa del Señor. Demuestre una actitud de acción de gracias yendo a la casa de Dios. Demuestre una actitud de acción de gracias por la vida que Dios le ha dado, porque algunos de nosotros no nos podemos congregar durante toda la semana, pero el día domingo estamos aquí en acción de gracias al Señor por lo bueno que Él ha sido en la semana. Si usted está aquí el día de hoy, es porque usted y yo podemos decir, Ebenezer, hasta aquí me ayudó el Señor Jehová. Entonces debo de tener la presencia de Dios. Los sacerdotes llevan la presencia de Dios, pero el sacerdote también tiene la palabra de Dios. Pero voy al tercer paso, los sacerdotes también tienen la revelación de Dios. Oiga bien esto, la revelación de Dios es cuando saber aplicar la palabra y cuando no es aplicable la palabra. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? La revelación es saber entender los propósitos eternos de Dios, saber entender la voluntad de Dios. La revelación es saber comprender lo que Dios quiere de mi vida y a dónde Dios me quiere mover, por qué me quiere mover, para qué me quiere mover y qué quiere que yo haga en ese mover. La revelación de Dios me lleva a entender el deseo y la voluntad de Dios. El sacerdote tiene presencia, tiene palabra, pero tiene revelación. Y oigan esto, la revelación muchas veces no es solamente para usted, muchas veces es para su familia y otras veces es para el pueblo en general. Josué tuvo una revelación y esa revelación sabía que no era solo para él. Y esa revelación se la da al pueblo. Y la revelación era: santificados, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Esa revelación no se la guardaba él, tenía que soltarla. ¿Por qué? Porque la bendición era para todo el pueblo de Dios. Ahora bien, siga adelante conmigo. Voy al cuarto paso. Versículo 6. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto. Cuarto paso, ¿qué dice? Pasad delante del pueblo, deténgase allí. Los sacerdotes tienen que pasar por delante de todo el pueblo para que todo el pueblo tenga la presencia de Dios. ¿Me estoy escuchando? El pueblo necesita presencia de Dios. Lo voy a decir de otra manera: si usted es un sacerdote de Dios en su casa, usted necesita pasar frente a su esposa, a sus hijos, frente a su esposo y a sus hijos, transmitiendo la presencia de Dios. ¿Me está comprendiendo? Ay, hermano, yo ya me cansé de orar, pues Dios no se cansa de escucharle, así que siga clamando. Porque en el momento en que menos lo espere, Dios va a soltar un milagro y su familia se convierte, porque hay una promesa para usted y para mí. ¿Cuál es esa promesa, hermano? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué dice la palabra? Serás salvo que tú y la casa. Pero ¿cómo va a ser
si no estoy orando por mi casa? ¿Cómo va a ser salva mi casa si no estoy dando un buen testimonio como hijo de Dios? Entonces pregúntese, yo no le voy a decir que le pregunte al que tiene la paz, pregúntese usted, ¿cómo está mi testimonio? Porque quiero agregarle algo más. Se recuerda de Apocalipsis que dice, y estos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Se recuerda de esa cita bíblica? Hasta ahí todo está bonito, hermano. Pero a usted y a mí muchas veces se nos olvida lo que sigue en ese mismo versículo. Porque se vence al diablo por dos cosas. ¿Por qué? Dice, y vosotros le habéis vencido por medio de la sangre del testimonio, por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. Entonces, ¿cómo está su testimonio? Porque el diablo muchas veces, los demonios muchas veces no huyen porque su testimonio no está bueno. Ay, hermano, usted no me conoce, yo soy un hombre de oración, soy una mujer de oración. Bueno, preguntemos a los vecinos cómo es su comportamiento en la colonia. Son unas chaprazos, hermano. Su testimonio, hermano, tiene mucho poder en contra del campo del enemigo. ¿Me está comprendiendo lo que le digo? Entonces la presencia de Dios tiene que transmitirse a todo el pueblo. La presencia de Dios tiene que transmitirse a su casa, tiene que transmitirse a su familia. Pero oiga, son dos cosas importantes. Una es que usted esté en la posición de Dios y la otra es que usted esté dando un buen testimonio con respecto a su posición en Dios. ¿Y a dónde jugué? Ahí en esta gran condición de Facebook, el más creado. Tenemos que pasar más seguido con el arca, entonces. Tenemos que pasar más seguido con la presencia de Dios para que Dios le santifique su corazón. Porque en la abundancia del corazón habla nuestra boca. Lo que está lleno en su corazón, eso es lo que usted habla. Y si usted habla solamente palabras soeces, malas expresiones, es porque su corazón está lleno de ellas. Ay, hermano, mucho le está dando las palabras. Vaya, pues póngale lo que usted quiere. Póngale el adulterio, póngale la fornicación, póngale la inmoralidad, póngale los malos pensamientos, que es la silla, que es la lujuria. Póngale todo eso, pues. Necesitamos presencia de Dios. Y la presencia de Dios, el sacerdote tiene que pasar a donde decíamos, a todo el pueblo. Usted como sacerdote tiene que transmitir la presencia de Dios a toda su casa, a toda su familia. Quiero concluir. Siga conmigo en el versículo 6. Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos ¿qué hicieron? Tomaron el arca del pacto y fueron delante de quién? Delante del pueblo. ¿Sabe lo que el Nuevo Testamento dice? El Nuevo Testamento dice que usted y yo somos cartas leídas por todo el mundo. ¿Me escuchó lo que le dije? ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Que usted y yo, ¿el que somos? Cartas leídas, ¿por qué? Por todo el mundo. Entonces, ¿cómo está su testimonio? Porque el mundo está viendo lo que usted es. Mire, que se equivoque fulano, sultano, mengano, bajo una tradición, bajo una religión, no hay problema. Pero que se equivoque alguien que dice que es hijo de Dios, alguien que dice que es seguidor de Cristo, alguien que dice que es discípulo de Cristo, que todo el mundo le señala. Y miren, hermanito, y miren, hermanita. Un día una hermana, ella usa falda de las largas. Cuando iba a bajarse del bus, el bus arrancó, la falda le quedó, de aquellas faldas que son así largas, ¿verdad? Y muy bonitas. Y la falda le queda una parte adentro del bus y el bus arranca y se le rajó. Y llega a la iglesia, ¿verdad? Con la falda rajada. Y cuando llegó a la iglesia, la volvían a ver y se la trataban. Salió de la iglesia, iba llegando a la colonia y la gente comenzó a decir: miren, hermanita, muy bien, miren, hermanita, con falda rajada, casi hasta aquí. Nadie le preguntó qué le había pasado, nadie le dijo qué le había sucedido, simple y sencillamente comenzaron a hablar. Y oiga bien esto,
Dios está en contra de los que murmuran. ¿Me escuchó? Dios está en contra de los que dañan a su hermano. Dios está en contra de los chambrosos, de los chismosos. Dios está en contra. ¿Me está entendiendo, iglesia? ¿Y por qué usa falda tan corta? Mire, ¿a qué fue usted? ¿A ver las faldas cortas o a verse con el Señor? Esa hermanita que ven pantalonada, ¿a qué fue usted? ¿A verle los pantalones al que entró, al que no entró, o a verse con Dios? Perdona que le haga esta pregunta, pero es una realidad. ¿A quién vamos a la iglesia, hermano? A ver cómo llega. A ver, hermano, la hermana Wendy con ese su pelo rojo. Señor, perdona. ¿A qué llega usted? ¿A condenar o a encontrarse con Dios? ¿Me estoy explicando, iglesia? Porque muchas veces llegamos a la iglesia con el dedo acusador. Y a la iglesia no se va con el dedo acusador. A la iglesia se va a buscar de Dios y a transmitir presencia de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Porque si yo le hablo de mis tiempos atrás, como dije hace algunos días, hasta usar lentes era pecado. Sí. Echarse desodorante era pecado. Dejarse la barba y el bigote era pecado. ¿Me está comprendiendo? ¿Y a dónde lo dice la Biblia? Pero caímos en legalismos, caímos en tradiciones, caímos en religiosidad en lugar de buscar la santidad. Y oiga esto, por favor: la santidad no está en cómo usted se viste, la santidad primero está en su corazón. Y cuando su corazón está, es que hermano, yo lo he visto así, porque no, si verdaderamente estoy buscando al Señor. Oiga, si está buscando al Señor, debe chambear, porque el chambre es pecado. Y el chambroso no tiene santidad. Fíjese que le estoy tirando solo a los hombres, no a las mujeres. Porque no dije chambrosa, ¿verdad? Es que ellas ya terminaron, solo mujeres santas hoy. La santidad no es una actitud de cómo yo me vista. La santidad y la humildad es una actitud del corazón. ¿Me está comprendiendo? Llegué a una iglesia donde había gente muy humilde, hablando de humildad económica, hablando de humildad de vestidura, muy humilde las personas. Y entonces nos sentamos y comenzamos a platicar con el hermano y me dice: pues mire, hermano, la última vez que aquí tuvo un pastor, me dijo, ese día me dijo, es que era medio enfermito, ¿verdad? Por eso lo estoy hablando así. Ese día me dijo, yo me voy a guardar bien. Ese día me dijo que habló en contra de mi casa, ese día lo saqué. Aquí está con el que yo lo saqué, me dijo, el Señor de Ancor. Pero era humilde de apariencia, pero no humilde de corazón. Iba en un bus hace algunos días en la ruta 13. Y entonces se subió una persona por allí a pedir. Y uno dice: ay, pobrecito, ¿verdad? Y una señora: ay, digo, pobrecito, porque quizás el niño no ha comido. Y le dio unos centavos, le dio varios centavos, no le dio 3 centavos, le dio varios centavos. Y el muchacho se le queda bien y le dijo: piensa que estoy muerto de hambre, le dijo, y le dio los centavos por la ventana. Esa no es humildad. Y perdone cómo lo voy a decir, pero habemos muchos creyentes que decimos: Señor, con mi corazón humilde vengo delante de ti. Pero tú dijiste que me vas a amar, así que esa es humildad. Esa no es humildad. El sacerdote de Dios tiene que manifestar algo diferente. El sacerdote de Dios lleva la presencia de Dios y da buen testimonio. Los enemigos, oigan bien esto, muchos enemigos espirituales que tenemos, muchas veces no es necesario reprenderlos, solamente es necesario un buen testimonio, porque hemos vencido por la sangre y por el testimonio. Y si nuestro testimonio está mal, es porque nuestro corazón está mal. Y si nuestro corazón está mal, es porque no se lo hemos entregado totalmente a Cristo. Dame, hijo mío, tu corazón, dice la palabra. No dice parte del corazón, dice el corazón.
Termina entonces, dice el versículo, y fueron delante de todo el pueblo. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué, ¿qué le dijo? Ok, dígalo para su casa entonces. Ya no lo diga para Josué, dígalo para su casa. ¿Qué le dice Dios? Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de toda tu casa, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Cuántos se alegran por eso? Entonces debo de tener presencia de Dios. Debo de tener presencia de Dios. Y no puedo tener presencia de Dios si no hay santidad en mi vida. Y no puedo transmitir la santidad, la presencia, la palabra, la revelación, los decretos de Dios. No los puedo transmitir a mi descendencia si no tengo un buen testimonio. Necesitamos entonces someternos a Dios con todo nuestro corazón. Le invito por favor que lea el versículo 8. Tú pues mandarás, como dice, a los sacerdotes que llevan, ¿sí? ¿Qué dice después? Diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Quiero concluir con esto, porque el que tiene presencia de Dios, porque ya se santificó, y el que transmite la presencia de Dios, es una persona que se mantiene obedeciendo y haciendo lo que Dios dice que hagamos. ¿Me comprende? Si usted no obedece la palabra de Dios, es porque algo nos hace falta en nuestras vidas. Póngase de pie, por favor. Precioso Padre, tú conoces el corazón de cada uno. Tú conoces lo que somos. Tú conoces lo que hay. Tú sabes cómo estamos caminando. Tú sabes si la santidad se está moviendo en nosotros o no se está moviendo en nosotros. Tú lo sabes todo. Mas esta mañana, Señor, vives tú en cuya presencia estamos, que queremos someter nuestras vidas a ti. Queremos entregar nuestros corazones completamente a ti. Si en algo, Señor, hemos dado parte de nuestras vidas, pero no la totalidad de lo que somos, te pedimos perdón. Porque reconocemos que el que encubre su pecado no prosperará. Pero confesamos que te hemos fallado, que hemos errado y que hemos hecho lo malo. Perdónanos, Señor. Pero queremos caminar hacia ti. Queremos caminar en tu gracia, en tu perdón. Queremos caminar en la santidad que es en Cristo. Y queremos vivir como el Padre quiere que vivamos. Porque tu palabra dice: seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie puede hacerlo. Oh Padre, ayúdanos a vivir para ti. En el nombre maravilloso de Jesús. Le invito a que podamos adorar al Señor y luego queremos orar por alguno de ustedes. Gracias, Jesús. Estamos aquí para adorar. Mis manos comienzo a levantar. Mis cargas comienzo a soltar. Porque tú y yo, sí, Señor, estamos aquí para adorar.
maravillas en ti. No sé lo que ha estado pasando, pero el Señor dice que tomemos de Él, que tome de la presencia de Él, porque los sacerdotes tomaron el arca, tomaron presencia de Dios y transfirieron al pueblo presencia de Dios. Y cuando Dios desciende en victoria, y cuando Dios se mueve en victoria, yo no sé quién hirió tu corazón, yo no sé quién dañó tu corazón, no sé si fue el daño en la familia, no sé si fue el daño en la iglesia, pero el Señor quiere hacer maravillas en ti y quiere hacer maravillas a través de ti. Si Dios nos ha traído a este lugar es porque Dios quiere hacer maravillas. Probablemente en algunos no estuviera el pensamiento, la idea de estar hoy en esta mañana en este lugar. Pero Dios te trajo con un propósito. Y ese propósito de transferir a ti, de darte y de soltar sobre tu vida su presencia de libertad. Su presencia de libertad está aquí. Así que yo le invito esta mañana que allí donde usted se encuentra, allí donde usted está oyendo la palabra, y allí donde la palabra va a llegar también a través de los medios de comunicación, que el poder de Dios actúe sobre su vida. Solamente deje que el poder de Dios actúe en usted. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, tú sabes que hay corazones que han sido traspasados. Tú sabes que hay corazones que han sido heridos. Hay mujeres que han sido heridas por sus esposos. Hay hombres que han sido heridos también por sus esposas. Hay personas que han sido heridas, Señor, por los mismos padecimientos y sufrimientos del mundo, Señor. Pero hay otros que han sido heridos por pastores, que han sido heridos por profetas, por apóstoles. Pero hoy pido al Padre que esa Shekinah venga y descienda en este lugar. Que su presencia fluya más en este lugar. Que su presencia sane ese corazón herido, ese corazón maltratado, ese corazón angustiado. Sánalo, Padre. Sea hombre o mujer, sea niño, joven o adulto, trae sanidad sobre él. Trae sanidad sobre él. Si alguien ha estado fallando al Señor en su corazón, yo le invito a que hoy se reconcilie con el Señor. Porque el que encubre no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Le invito a que se reconcilie con el Señor. Dios quiere obrar en tu vida. Dios quiere obrar en tu vida. Sí, Señor Jesús. Le hago un llamado para que pueda dejar su silla y venga aquí al frente. Uno de los pastores va a hablar con usted. Porque Dios quiere hacer cosas grandes en su vida. Porque Dios quiere transformar su vida. Porque a partir de mañana Él quiere hacer maravillas en usted. Espíritu de Dios, desciende y toca a tus santos, toca a tus hijos, tócales, Espíritu de Dios, tócales. Luz, Señor, aleluya.
Señor hará mañana maravilla entre vosotros. Al que cree todo le es posible. Aquel hombre dijo: Señor, creo, ayuda mi apisteo. Señor, yo creo, pero hay algo dentro de mí que me incomoda, que no me deja creer totalmente. Si tú estás pasando esa situación, díselo al Señor. Santifícate, díselo al Señor, porque Dios quiere orar en tu vida hoy. Quiero pedir a aquellos que tienen necesidad del Señor que levante sus manos un momento, por favor. Levante sus manos. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Diles tú en cuya presencia estoy, Señor, que ruego al Espíritu Santo que desate de la gloria del Padre sobre este lugar, que desate de la gloria del Hijo en este lugar, que se desate tu gloria preciosa, mi amado Espíritu de Dios. Inunda este lugar, recae sobre cada vida, caiga, Señor, esa gloria sobre toda carne, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Y hoy, oh Dios eterno, en aquellos que se han decidido a santificarse, suceda un milagro para la gloria de tu nombre. Oro por esas manos que están en alto, para que el Espíritu de santidad fluya en ellos, para que el Espíritu de temor a Jehová fluya en ellos, para que el Espíritu, Señor, de Dios se mueva en ellos, para que suceda un milagro en cada uno. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Toda enfermedad la he hecho fuera, todo dominio lo he hecho fuera, toda dolencia la he hecho fuera. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret se desata la sanidad, se desata libertad de dolencia, se desata libertad en tu casa, se desata en el nombre poderoso de Jesús. Se desata ahora en el nombre de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. Porque a partir de este momento, la gloria y la honra por lo que sucede ahora, solamente para ti. Solo para ti, solo para ti, solo para ti, solo para ti, Señor. Oh, mi alma te adora. Mi alma te bendice, Jesús. Digno el Cordero de la gloria. Digno el Cordero de la honra, ahora y siempre. Padre, a donde llegue la palabra, se desate un milagro. En aquellos que se disponen a santificarse, se desate un milagro ahora. Se activa el poder de milagros en el nombre poderoso de Jesucristo, para la gloria del Padre, para la exaltación del Hijo y para la alabanza del Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria sea